Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Algo que Decir, el podcast de RFI en el que conversamos con quienes piensan nuestra época. En esta ocasión tratamos un tema al que difícilmente le haya escapado en los medios: la diversidad en el espacio público. ¿Hay suficientes minorías representadas en tal debate? ¿Faltan mujeres en aquel jurado? ¿Hay una sobrerepresentación de hombres blancos heterosexuales entre los ganadores de ese premio? Celebremos, es la primera vez que un político de tal origen, sexualidad o con capacidades diferentes ocupa tal lugar de poder. El discurso sobre la diversidad está omnipresente en los medios. Los diferentes colectivos exigen una mayor visibilidad de sectores históricamente relegados o discriminados, ya sea en la conformación de los gobiernos, en los nominados al Oscar o en los modelos utilizados para las publicidades. La representación de las minorías étnicas y sexuales se han convertido en la bandera del progresismo. Lo llamativo es que una de las mayores críticas a esta óptica en boga llega desde la izquierda. Nuestro invitado de hoy es el escritor y periodista español Daniel Bernabé. Según este analista político que escribe para Público y La Marea, el discurso de la identidad o las identity politics en inglés no es más que una trampa. Es de hecho el título de su ensayo La trampa de la diversidad, cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, de la editorial ACAL. Según Bernabé, poner el acento en una identidad cada vez más específica de las personas, creando una segmentación sin fin, fue una exitosa operación del neoliberalismo. En esta charla conversamos de la herencia del Mayo francés, de sobre si el feminismo puede ser encarnado por mujeres de partidos conservadores, de la suerte de las minorías en países socialistas, de la competencia entre víctimas o cómo una focalización permanente en la diversidad puede servir los intereses de la extrema derecha. Con ustedes, Daniel Bernabé. Hola, Daniel Bernabé, bienvenido al podcast Algo que Decir de Radio Francia Internacional. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Tu libro, La trampa de la diversidad, denuncia cómo el discurso de la diversidad visible, que impregna hoy los debates culturales y políticos, ha desplazado en la izquierda la lectura tradicional de la lucha de clases, por decirlo de algún modo. Para ti esta sustitución no es inocente y es el resultado de una operación del neoliberalismo. Es decir, que cuando estamos contando minorías en los paneles, celebramos que tal o cual minoría ocupe por primera vez un espacio de poder simbólico, estamos de algún modo haciéndole el juego a la derecha. Dicho así puede resultar reductor, pero hay algo de esto, ¿no, Daniel? Sí, bueno, yo en principio la idea que quiero reflejar en el libro es todo un cambio de proceso, de entender un poco la política en general, más allá de la izquierda en principio, impulsado por los neoliberales pues a partir de finales de la década de los 70, en lo que es el campo cultural, cómo consiguieron confundir el concepto de desigualdad que estaba mal visto en Europa, en la Europa de posguerra, ¿no? En esos 30 años del capitalismo del estado del bienestar, la desigualdad era algo que no se contemplaba con buenos ojos ni siquiera por parte de las fuerzas conservadoras, porque había una certeza de que esa desigualdad había llevado pues, a graves desajustes sociales que de una u otra forma pues tenían mucho que ver con el ascenso del fascismo en los años 30 y, por tanto, de la posterior guerra, ¿no? Esta desigualdad se empezó a camuflar con la diferencia. A partir de ese momento, ya te digo, sobre todo la llegada de Thatcher al poder, pues se empezó a jugar con la idea de que éramos diferentes, no desiguales. Y por tanto, que como cada uno teníamos una individualidad absolutamente única, pues los resultados de nuestra vida no eran el producto de una construcción social, sino que eran únicamente nuestros, ¿no? Se justificaba de una otra forma esa cuestión. Lo interesante es que según han ido pasando las décadas, este discurso al final ha sido aceptado de una u otra forma por el progresismo, que parece, digamos, absolutamente convencido de que lo importante es destacar lo diversos que somos y no, sin embargo, lo desiguales
que nos hemos acabado convirtiendo. A mí una de las ideas, de las frases claves, la tomé de, bueno, pues hay una idea que es algo así como que el capitalismo es escrupulosamente respetuoso con nuestras diferencias, pero, sin embargo, mientras que nos arroja por la borda del barco de la historia, ¿no? Mediante la desigualdad. Escribís, si todos somos una suma inacabable de especificidades, entonces no puede haber un nosotros. Para ti, el neoliberalismo viene a disolver esa identidad de clase. Claro, aquí entra el concepto de sujeto político, es decir, somos parte de grupos sociales, no por una cuestión caprichosa, sino porque nuestros condicionantes vitales pues así nos impulsan a ello, ¿no? Hubo un momento en el siglo XX en que se dieron cita tres grandes identidades grupales, pues que era la identidad nacional, la identidad religiosa y la identidad de clase. El neoliberalismo vino a barrer con las tres. Hubo un momento, si recuerdas, en los años 90, ¿no? En el que estaba muy de moda eso de somos ciudadanos del mundo, la globalidad, ¿no? Parecía que el nacionalismo quedaba olvidado. La religión ocurría algo parecido, sustituida por un culto laico al consumismo, a lo inmediato, al placer sin mayor componente moral. Y, por supuesto, la clase también quedó barrida con una idea que yo propongo en el libro, que es la clase media aspiracional. Si la clase media de una u otra forma existe, no como una clase en sí misma, en términos marxistas, es decir, como una categoría de la producción, pero sí como un agregado pues, de profesiones liberales, ingresos y un cierto estatus, de repente todo el mundo empezó a ser clase media. Desde la gente que tenía más dinero, ¿no? Los ricos, que querían pasar por gente humilde, hasta la clase trabajadora, que también quería pertenecer a la clase media. Una vez roto el ascensor social, resulta que como realmente la gente no tenía capacidad de poder ascender efectivamente entre clases, pues empezamos a conformarnos con una especie de fantasma cultural de esa clase media, mediante pues viajes intercontinentales, productos de tecnología, en fin, una serie de commodities que nos hacían creer que estábamos ascendiendo socialmente, cuando era justo al revés. Nuestra vida estaba precarizando cada vez más. La idea de nación vuelve con fuerza en toda Europa, sobre todo en sus líneas más reaccionarias. Lo religioso vuelve con fuerza. Creo que ambas cosas como una reacción al momento neoliberal, a esta falta de asideros. Sin embargo, la idea de clase sigue totalmente ausente. Cuando vimos un momento de fuerte lucha de clases, cuando vimos un momento en el que claramente las diferencias entre ricos y pobres se han acentuado dramáticamente a partir de la crisis del 2008. Ahora, para que esa operación tuviese lugar, es decir, para que el tema de la lucha de clases quedara de lado y pasar al de las identidades y a esta izquierda identitaria, notás que los intelectuales franceses han desempeñado un papel importante. De una u otra forma, y esto sé que es un anatema en la izquierda, entre el prohibido prohibir de mayo del 68 y la desregulación absoluta de Reagan, hay una delgada línea, si nos ponemos a pensarlo, ¿no? O sea, el 68 surge como reacción a la alta modernidad, a una sociedad organizada, incluso en el ámbito capitalista, que se consideraba capadora, destructora de las pasiones, de la libertad humana, ¿no? Evidentemente yo creo que mayo del 68 y posteriormente ese correlato de lo que se ha venido a denominar genéricamente como autores posmodernos franceses, no creo que en su, evidentemente, interés estuviera apoyar una vuelta del capitalismo salvaje. Pero creo que los estrategas de lo neoliberal sí aprovecharon ese sentimiento, esa sensación de la diferencia. Eso se ve muy bien en Estados Unidos, cuando los hippies de los 60, una vez que su proyecto, digamos, de cambio social a un nivel muy, digamos, muy poco concreto, ¿no? Pues basado siempre en la música, en cuestiones, bueno, pues muy abstractas como la paz, la nueva era, ese tipo de cosas, aquello, pues bueno, obviamente dura lo que dura, se va al traste, pues quedan una serie de jóvenes que ya son jóvenes profesionales, la mayoría de clase media, que de repente siguen siendo de una u otra forma como rebeldes, ¿no? Gente que quiere ser diferente,
por lo tanto no se va a comprar un gran coche, no aspira a las mismas cosas que se aspiraban antes, pero esa diferencia es la que es leída por el neoliberalismo para empezar a venderle, digamos, los lifestyles, ¿no? Los modos de vida. A partir de ese momento, tú podías, diferenciarte porque jugabas al squash, ¿no? O ibas a hacer surf a Nassau o ese tipo de cosas, ¿no? Eso se muy bien en el cine de los 80. Y yo creo que este espíritu de época, de la diferencia, de la ruptura de la autoridad, de la ruptura de un cierto de una cierta organización social, sí fue aprovechada desde el concepto, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, cómo la propia arquitectura varió. La arquitectura, metafóricamente, es política hecha piedra. El proyecto de la modernidad quería esas ciudades estructuradas, ¿no? Esa especie de ciudad de la arquitectura internacional, ¿no? Muy organizada, siempre con un objetivo, la ciudad máquina, para algo, ¿no? Una función, y sin embargo pasamos pues, a ese tipo de arquitectura muy, o bien reaccionaria, ¿no? De urbanizaciones unifamiliares con jardincitos y tal, intentando retomar aquella vieja idea de la campiña inglesa del 19, o bien esa especie de concepto de Las Vegas, ¿no? Que es prácticamente la arquitectura hecha al servicio del espectáculo capitalista. Esto que decías de mayo de 68 como disolución que después es transformada por el capitalismo es un tema de un autor que no sé si es un escritor que te interese, que es Michel Houellebecq, que trata mucho esas consecuencias de mayo del 68. ¿Lo ves así? Sí, y lo que pasa es que fíjate que hay algo interesante, que es que muchos de los protagonistas, o la gran mayoría de los protagonistas de mayo del 68, han acabado siendo unos reaccionarios declarados. Han acabado siendo gente, bueno, pues o bien al servicio del neoliberalismo, de una u otra forma. Cohn-Bendit, por ejemplo, el papel que ha jugado en el Parlamento Europeo era claramente al final a favor de la desregulación. Tenemos ejemplos como en Estados Unidos, uno de los propios fundadores del partido Yippie, ¿no? Este partido performático y que siempre daba el toque casi humorístico a sus protestas y tal, acabó siendo un declarado reaganista y uno de los primeros inversores en Apple, por ejemplo, ¿no? Esa especie de transformación es curiosa y a mí me llama la atención porque al final los críticos de esa izquierda caviar de 68 han acabado también adoptando unas posturas en el fondo muy derechistas. O sea, creo que se debe criticar todo eso, pero sin caer al final en esa especie de desencanto, ¿no? Creo que al final el gran problema es que en un momento determinado bueno, pues la balanza se desequilibró también por una serie de cuestiones históricas. Ahora, Supongo que sí. justamente no podemos dejar de lado que el colapso de la Unión Soviética Eso y el justo, fracaso sí. de Claro. los proyectos políticos y económicos tanto en Europa como en Asia y en América Latina han pesado. ¿No sería más bien que, habiendo perdido la batalla en el campo económico y político, la izquierda se atrincheró en las universidades, llevando la lucha al terreno de la cultura, que hoy se habla de batalla cultural? Claro, eso en Estados Unidos siempre pasó, porque la izquierda nunca tuvo, desde los años 30 realmente, un papel presente en la sociedad, ¿no? En Europa, sin embargo, es verdad que hay dos cuestiones. Una, que el propio proyecto socialdemócrata tiene dificultades para llevarse a cabo a partir de la crisis de los 70, en fin, por una crisis endémica del capitalismo, al fin y al cabo, pero por otro lado también en la caída del bloque del Este, que se podía o no estar de acuerdo con él, pero significaba un polo de posibilidad aparte, significaba una sociedad diferente, significaba otra cosa, sí llevó bueno, pues a tener que reconfigurar con lo que había. Y también, desde mi punto de vista, a practicar una especie de vendetta histórica. Es decir, todos aquellos grupos de la autonomía obrera, de una u otra forma con simpatías anarquistas, bueno, en fin, todo aquello que quedaba fuera de los márgenes de los partidos comunistas tradicionales, al ver a sus partidos terriblemente debilitados, digamos que tomaron venganza histórica
y por tanto se apropiaron bueno, pues del movimiento social, se vieron fuertes para hacerlo y lo tuvieron que hacer, bueno, pues adoptando todas las nuevas posturas que siempre iban en contra, indefectiblemente, de las posturas clásicas del marxismo. Es decir, todo aquello que fuera contra el concepto de clase, el concepto de multitudes, ese tipo de cosas que se hablaba mucho en los 90, se aceptaban. Y se aceptaban, yo creo, casi de una forma freudiana. Es decir, había que negar lo que había sucedido antes de ese momento. Y claro, por terminar esta parte, llevamos ya 30 y tantos años, casi 40, que probablemente la izquierda no ha sido el mayor momento de retroceso de la izquierda, sobre todo a nivel europeo, pues en los últimos 100 años. Algo se estaría haciendo mal. Evidentemente los proyectos anteriores no dieron un buen fin, pero lo que vino luego no ha sido útil, eso desde luego. Como bien decías, surgen las guerras culturales. Les recuerdo que estamos hablando con Daniel Bernabé, autor de La trampa de la diversidad. Daniel, si el neoliberalismo, como decís, impulsó la representación de la diversidad simbólica, también es cierto que las minorías no encontraron un paraíso bajo los sistemas socialistas o no capitalistas, por decirlo de algún modo. Ser homosexual en La Habana, Moscú o cualesquiera de las ex repúblicas soviéticas de Europa del Este no fue mejor que serlo en San Francisco o en Nueva York. El antisemitismo no terminó con la Revolución Rusa, por el contrario, y hoy mismo no hay ley de aborto o de matrimonio homosexual en Venezuela o Nicaragua cuando se vuelve cada vez más la norma en los países capitalistas. ¿Entendés que puede haber unas conquistas con esta estrategia de la diversidad que no ha conseguido la lucha de clases? Por una parte sí, por otra no. Es decir, no es del todo cierto que en los países de la Europa del Este determinadas, por ejemplo, el papel de la mujer fue tan o más esencial que en los países más avanzados de la Europa occidental. En los años 50 las leyes favorables a la mujer que había en la realidad en la Unión Soviética no eran prácticamente comparables a las de ningún país europeo. Por otro lado, es verdad que cuestiones como la homosexualidad se persiguieron en los países socialistas de la misma forma que se perseguían en los países capitalistas. Por desgracia, era un espíritu de época. Yo creo que evidentemente hay un conflicto, que es que justo en el momento en que, bueno, esos 30 años, digamos, las alteridades toman fuerza, cobran su protagonismo, un protagonismo absolutamente necesario en el sentido de que los derechos civiles no son, desde mi punto de vista, algo negociable, resulta que se ven envueltas en algo que les es muy perjudicial para ellas mismas, que es la propia transformación de sus luchas en una, pues en una forma que tiene el capitalismo de seccionarnos a todos. Habitualmente ahora mismo estas alteridades son utilizadas por la derecha y por la ultraderecha como punta de lanza contra lo que ellos denominan la gente normal. Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que al final, sobre todo, creo que las luchas de reconocimiento siempre tienen que estar unidas de una u otra forma a una redistribución. Porque si no, al final acaban tomando pues unas maneras que pueden ser conflictivas con respecto a lo que es el resto de la sociedad y ser percibidas como demasiado protagónicas. Si entiendo bien, por ejemplo, entonces no habría que celebrar que mujeres como Angela Merkel en Alemania o Theresa May en Gran Bretaña, por hablar de dos ejemplos de políticas conservadoras, lleguen al poder. Yo, en absoluto no tengo nada que celebrar y creo que las mujeres de clase trabajadora menos aún. Sobre esto supongo que hay bastantes discrepancias, pero creo que al final el gran problema es que a mí, por ejemplo, se me acusaba mucho de que yo hacía una especie de balanza en el que daba mucha más importancia a la cuestión de la clase que a la cuestión de las diferentes representaciones de los colectivos, ¿no? La mujer, por cierto, no es un colectivo, sino que es la mitad más uno de la sociedad, ¿no? En ese sentido, la mujer no es parte de la cuestión de la diversidad en sí misma. Pero de todas formas, no se trata de eso, se trata de que la propia sociedad capitalista es la que pone en esa balanza ese hecho y da mucho más importancia, secciona absolutamente el concepto mujer
del resto de facetas que esa mujer puede tener en su vida, que en su gran mayor parte van a ser colectivas. Es decir, para las mujeres, al final, la vida cotidiana va a ser igual de difícil y de complicada, tengamos a Theresa May o tengamos a, bueno, pues no sé, para las mujeres de los mineros en los 80 en Gran Bretaña, Thatcher no supuso, desde luego, ningún beneficio, ¿no? Ahora, para la mujer que busca poder y se encontraba frente a lo que es dado en llamar el techo de cristal, quizás sí tenga sentido que una mujer pueda llegar a lo más alto del poder político de un país. Sí, sin duda, pero eso es como cuando en los 80 se hacían películas bajo la coartada de la liberación de la mujer. El ejemplo perfecto es una película, no sé cómo se titularía en inglés, en España al menos la titularon Armas de Mujer, con Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford. Secretaria ejecutiva, creo que fue en América Secretaria Latina. ejecutiva, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, pues la película básicamente es recordada como una película sobre la liberación de la mujer, una mujer independiente que se abre paso en el proceloso mundo de Wall Street, tal. Al final, esa película lo que estaba justificando, lo que estaba metiendo en el imaginario colectivo, era todo el entramado de Wall Street y de las finanzas y de que aquello era, bueno, pues poco más un universo que era positivo, ¿no? Evidentemente aquí está clara la contradicción, ¿no? Bien. La sociedad capitalista sabe partir, sabe escindir y sabe hacer, pues bueno, digamos, compartimentos estancos para que las categorías se peleen entre ellas. Hoy en día cuando anuncian un premio, cuando se ven los paneles de debates, cuando se cuentan las nominaciones al Oscar o más recientemente los Golden Globes, una de las primeras reacciones es contar las minorías, la representatividad. Y eso se ha vuelto una especie de reflejo pavloviano. Y vos en tu libro hablas de un hartazgo de la sobrerepresentación de la diversidad que incluso cansa hasta en el progresismo. Decís, ¿qué papel tiene este cansancio entre la población trabajadora blanca que se ha volcado a populismos de extrema derecha como el Frente Nacional en Francia o Donald Trump en Estados Unidos? Yo lo que creo es que al final la diversidad se acaba estableciendo de una manera competitiva. Es decir, la diversidad en nuestra sociedad existe. Existe además de forma natural. Gente que es de clase trabajadora cuando coge un transporte público no forma parte de un todo homogéneo, que todo el mundo es igual. Evidentemente hay gente de diferentes etnias, religiones, de todo tipo de diversidades que eso nos ocurran. El problema es que cuando esto se instituye como una categoría en el mundo neoliberal, al final tenemos que existe una diversidad competitiva, ¿no? Entonces tenemos pues eso, ejemplos absurdos donde al final tenemos que prácticamente cubrir una serie de cuotas para cada grupo social que creemos y al final esas cuotas nunca dejan satisfecho a nadie porque surge una nueva atomización más de esa diversidad y siempre al final queda alguien insatisfecho. En la vida cotidiana de la gente esto está empezando a resultar cada vez más ridículo y absurdo. Cualquier persona que lo ve desde fuera al final empieza a sentirse que precisamente su vida es la que está infrarrepresentada, porque hablamos precisamente, en el ejemplo de Hollywood es perfecto, de cuántos negros homosexuales, pero si son negros o negras homosexuales lesbianas, y al final resulta que se nos olvida de que nadie está contando la vida de la gente de la clase trabajadora. Es algo que está absolutamente vacío. Entonces, al final, esas personas, independientemente de sus características identitarias, se ven, en cuanto a su clase social, absolutamente infrarrepresentadas. Basta que algún populista llegue para aludir a términos como nosotros somos la gente normal que viene a luchar contra las élites progresistas, ¿no? Para que haya tenido un efecto movilizador, un efecto digamos, de creación de grupo, ¿no? Como los excluidos. Eso es un problema porque al final, evidentemente, en la agenda de esos populistas de derechas, sus políticas económicas son las que son claramente de derechas, son claramente neoliberales.
pero aún así han conseguido crear una construcción pues de una serie de, pues bueno, de elementos que no solamente es que han estado infrarrepresentados, sino que han servido muchas veces como coartada humorística al progresismo de clase media. Es decir, en Estados Unidos era muy habitual hacer chistes sobre el paleto blanco, ¿no? La white trash y todo ese tipo de cosas. Claro, justamente me interesa hablar de esta asimilación que haces en el libro entre el neoliberalismo y el fascismo en la lectura de nuestra época. Porque si vamos a casos como el de Trump, al que te referís, y podríamos decir lo mismo con Marine Le Pen en Francia, Orbán en Hungría o Salvini en Italia, se trata de movimientos antiliberales, es decir, que desde el punto de vista económico son proteccionistas, en política internacional son antiglobalización y aislacionistas, y ven justamente una conspiración en el neoliberalismo sin fronteras, mientras fantasean con un capitalismo salvaje dirigido a las sombras por gente como Soros, que quieren destruir la nación, la familia, la religión. De hecho, existen vasos comunicantes entre la izquierda radical europea y la extrema derecha. Lo hemos visto hace no mucho tiempo con los chalecos amarillos, donde había esta especie de fusión populista. ¿No ves que más allá del tema de la inmigración, los discursos cada vez se asemejan más en la extrema derecha y la extrema izquierda frente al liberalismo, en vez de ser, como tú dices, una alianza entre el neoliberalismo y el fascismo? No, realmente no. Pero mira, yo recomiendo a los oyentes leer a Esteban Hernández, periodista del Confidencial, periodista español del Confidencial, que creo que trata muy bien en sus artículos este nuevo contexto, esta ruptura de ejes clásicos de izquierda y derecha. Tú muy bien has expresado muy bien en tu pregunta el nuevo contexto de las nuevas derechas, ¿no? El de nuestro populismo, que entre ellas además son muy diferentes, ¿no? Tenemos primero la cuestión de cuál es su propuesta en política económica internacional, donde parece que están tendiendo Trump sobre todo hacia efectivamente un nuevo regulacionismo, la guerra comercial con China. El Brexit no es acaso una patada al neoliberalismo, sin fronteras. Pero si te fijas al final, lo que es una revolución conducida por las élites. Es decir, el actual primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, es un declarado y acérrimo defensor del libre mercado. Y sus políticas son absolutamente políticas neoliberales. Es algo así como una especie de anticuerpos que el propio neoliberalismo ha fabricado en un momento en el que realmente no eran necesarios. Es decir, no estamos viviendo un momento como los años 30, con una gran movilización obrera, con una revolución en ciernes, y por otro lado un movimiento fascista que era un movimiento claramente estatalista, ¿no? Con una tendencia hacia la economía también controlada por el Estado, sino que lo que hemos vivido es una nueva situación donde la propia derecha se ha reconfigurado para aprovechar las contradicciones que ellos mismos han generado. Es verdad que hay una serie de tensiones, creo, sobre todo, entre las élites locales y las élites globales. Élites locales que cada vez se están viendo pues más arrinconadas, y élites globales que no pertenecen objetivamente como a ningún sitio, sobre todo la de las finanzas, y entran en contradicción. Entonces, en ese sentido, sí vemos una lucha en la cúpula, pero al final las políticas efectivas no son políticas sociales, no son políticas que se puedan asimilar a la izquierda. Creo que el gran problema es que el neoliberalismo se está devorando a sí mismo. Su propia configuración económica hace que su sistema político, el sistema político del capitalismo, de la democracia liberal, esté haciendo aguas por todas partes. Y la respuesta a la crisis, a la mayor crisis capitalista de los últimos 80 años, del 2008, no ha sido un ascenso de la izquierda en general, lo que ha sido es un ascenso de la derecha. Y si lo pensamos, eso es terriblemente paradójico. Ahora, no fue culpa de la izquierda al abrazar el discurso multiculturalista y el relativismo cultural, el haber perdido el sentido universalista. ¿No son parte de esa trampa que se ha tendido a sí misma la izquierda? A mí es que me parece trágico. Es decir, creo que hay un momento en el que cuando se habla de izquierda, yo por eso algunas veces intento utilizar la palabra progresismo para intentar desvincular lo que es la izquierda, que fija sobre todo su actividad o sus principios en la transformación económica de la sociedad en beneficio de una mayoría,
de ese progresismo que básicamente se ha situado pues, en cuestiones culturales, en cuestiones de representación y además influido enormemente por ideas neoliberales. Al final, hoy en día, tener argumentos universalistas es considerado por parte de ese progresismo como algo reaccionario, cuando creo que es justo todo lo contrario. Así nos encontramos con casos absurdos donde ves activistas feministas defendiendo el burka, por ejemplo, como un elemento empoderador de la mujer, donde tenemos a también feministas defendiendo la prostitución como un elemento de actividad económica individual y de emprendimiento, activistas LGTB defendiendo la gestación subrogada, es decir, comprar mujeres pobres para que te engendren los hijos. Nos encontramos en un panorama en el que es muy difícil distinguir las líneas y, por tanto, creo que la ultraderecha sí está haciendo, digamos, mella, está sacando petróleo de ahí, porque sus ideas pueden ser mezquinas, pueden ser, son en gran parte basadas en mentiras, en medias verdades, pero son ideas muy claras y se sitúan muchas veces como respuesta a un contexto de absoluto caos ideológico. Es decir, al final es muy difícil intentar que una persona normal se sitúe, digamos, en unas líneas medianamente claras de quién es y dónde está. Entonces, ¿qué debería hacer la izquierda para volver a ser pertinente? ¿Rehabilitar el materialismo como corazón de su proyecto ideológico? Pues mira, yo creo que en España, en los últimos años se ha vivido una lucha muy fuerte dentro de la izquierda, tras la irrupción de Podemos, a ver exactamente hacia dónde se tendía. Y creo que, por fortuna, dentro de unas limitaciones, al final la izquierda española ha tendido hacia, bueno, la asunción de un combate más económico y más centrado en lo que es buscar la igualdad y no tanto exagerar la diversidad negativa, ¿no? Una de las primeras medidas del nuevo gobierno, formado por el PSOE, un partido socioliberal a todas luces, y la izquierda de Podemos y sus demás partidos, ¿no?, que están coaligados, digamos que son socialdemócratas, por entendernos, pues ha sido, por ejemplo, la subida del salario mínimo. Como primera medida, van a tocar la reforma laboral. Bueno, en fin, parece que están tendiendo hacia un punto que yo creo que es mucho más positivo. La única forma de poder enfrentar las permanentes guerras culturales que plantea la ultraderecha, en las cuales se sienten comodísimos, es precisamente mediante este tipo de políticas. Lo otro es enfangarse en asuntos que no forman parte de la tradición de la izquierda y que además creo que son tratados de una forma, como estábamos hablando, bastante deficiente. Es decir, al final la gente siente, la gente normal siente que la izquierda es algo que le está diciendo todo el día cómo tiene que vivir y que tiene que pedir perdón continuamente por todo. No es que eres europeo y por tanto eres colonialista, es que eres blanco y por tanto tal, es que eres hombre y por tanto tal, es que eres heterosexual y por tanto tal. Hay un momento en que, digamos, que pertenecer a un grupo mayoritario de la población te hace prácticamente una especie de opresor malvadísimo, cuando a lo mejor tu vida consiste en cobrar, pues eso, no llegar ni a 1.000 euros, tener que sobrevivir con unos alquileres cada vez más caros, un trabajo cada vez más inestable, y los que se supone que te tenían que defender te están todo el día echando la bronca. Evidentemente, ese no es el camino. Creo que esto no está contrarrestado con defender los derechos civiles básicos, los derechos humanos, y, por supuesto, en los que son totalmente asumibles pues, los derechos que tiene cualquier colectivo, ¿no?, identitario. Pero, desde luego, lo que no podemos es permanentemente estar enfangándonos como izquierda en esa serie de guerras culturales que lo único que nos llevan es a aparecer delante de la gente como una especie de nuevos moralistas que vienen bueno, pues a amargarte la vida. Daniel Bernabé, autor de La trampa de la diversidad. Para ir terminando, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues mira, ahora estoy trabajando en un libro que espero pueda aparecer, bueno, pues en el primer semestre de este año, La distancia del presente. Es un libro que, bueno, pues va a tratar los 10 últimos años de la política en España. Creo que es un periodo muy interesante, donde han sucedido muchísimas cosas en un periodo de tiempo muy breve
y donde se han puesto en liza todas las contradicciones posibles que dentro de una sociedad capitalista se pueden dar, ¿no? Desde el terrible poder del sistema financiero internacional para doblar el brazo a gobiernos democráticamente elegidos, la nueva aparición de movimientos sociales que precisamente pues tienen mucho de lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Yo recuerdo cómo en España, cuando el surgimiento del 15M, el propio 15M, los indignados, una de sus lemas era no somos ni de izquierda ni de derechas, ¿no? Esto, en el libro intentaremos explicar cómo tuvo elementos positivos con el surgimiento de nuevos partidos como Podemos, pero que también abrió la puerta en la sociedad a otros movimientos, ¿no? Del signo contrario. Y bueno, pues es sobre todo un intento de reivindicar una memoria que cada vez es más frágil. A mí me sorprende muchísimo que cosas que han ocurrido hace 10, 5 años, cuestiones que son de necesaria comprensión para entender nuestro presente, queden absolutamente difuminadas por una especie de apisonadora de la actualidad. Muchísimas gracias, Daniel Barnabé, autor de La trampa de la diversidad, por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden escuchar este programa y las ediciones anteriores tanto en rfimundo.com como en las distintas plataformas donde encuentran su podcast. Muchas gracias, Daniel. Alejo, muchas gracias por el tiempo que me habéis dado y nada, una conversación muy agradable. Muchas gracias, Daniel Barnabé, autor de La trampa de la diversidad, por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden escuchar este programa y las ediciones anteriores tanto en rfimundo.com como en las distintas plataformas donde encuentran sus podcasts. Hasta la próxima.